Muy bien, Fernando, ya te tenemos en pantalla. Muy buenas noches, te saluda Mercedes Morocho, del programa Las Discúlpame mi Electrices. torpeza de apretar mal un botón. Gusto escucharte. ¡Qué ocurrencia! Estamos con Fernando Ofelán Pérez. Fernando, tú siempre nos tienes las primicias y cuando te contactamos hoy día nos decías que tenías las pepas. Por favor, dinos, por favor, para que así Ajá. nuestro público te pueda escuchar. Mira, todos están preocupados de que se nombra a algunas personas sin currículum, a personas impresentables, entre comillas, a personas que tienen hasta actividades delictivas, a ministros que son cuestionados por ser fiscales vinculados a la corrupción en el norte, a personas que no tienen el expertise necesario. Ok, pero no nos estamos dando cuenta qué está pasando al interior del poder. Es decir, hay un núcleo, que es el núcleo de Vladimir Serrón, que todo el mundo lo alucina como el Lord Voldemort, a los que han leído Harry Potter, el innombrable, el demoníaco, el demonizante. Y en realidad resulta que no tiene el control total de todo, mientras que aparece un señor que con gorrita es una cosa y que con terno es otra, que es el señor Bellido, Guido Bellido, que resultó que era como el Augusto Ferrando, que dijo yo lo descubrí a Pedro Castillo, y obviamente cuando empezó a usar ternos se volvió un poco más déspota. Es terrible, nadie dice que el quechua es hermoso, pero si uno habla quechua, una frase, tiene que traducirla si está hablando con una población que no es quechua hablante. Entonces, eso es también una forma de discriminación. Y en el caso del señor Pedro Castillo, increíblemente está buscando una casa para vivir. ¿Dónde crees, amiga? En la Encantada de Villa, una zona exclusiva de Lima, está que busca una casa adecuada para su condición de presidente. Y es increíble porque también hemos visto las fotos del señor Guido Bellido con una mesa llena de pasteles como si fuera Versalles. ¿Te acuerdas? Se decía la reina Antonieta, si los pobres no tienen pan, que coman pasteles. Obviamente, un país rico no puede haber pobres, entonces comen pasteles, y Guido Bellido dio el ejemplo con una mesa llena, repleta de los pasteles que hoy día todos eran de San Antonio. Entonces, estamos observando un fenómeno muy interesante de aburguesamiento, acriollamiento, y de este tema del marxismo-leninismo cada vez vemos menos. Es decir, entendemos que es una ideología que algunos pueden tener, algunos pueden ser sectarios, no lo niego, en su origen, pero están en el poder. Hay personas que logran hablar con Pedro Castillo, logran hablar con el señor Guido Bellido, y no es que ellos lo toleren, pero hay intermediarios que te cobran por eso. No ellos, no digo que estén cobrando el señor Bellido ni el señor Castillo, aclaro eso, pero hay intermediarios. Por lo pronto, para entrar en la Casa de Breña, mucha gente ha pagado sus pequeñas cuotas, constructores, empresarios que buscan un tipo de favor. Y luego hemos visto también que Pedro Castillo firmó una concesión para dos empresas por 20 años en tema de telecomunicación. Tú dirás, ¿qué tiene que ver con esto? Porque hay una de las promesas más importantes del presidente Castillo, que es la de hacer que el Internet, los pobres accedan como un derecho. 6 millones de peruanos no tienen claramente el acceso a Internet. Entonces, eso, hay un sistema, no voy a enredarlo, porque yo mismo no lo entiendo, lo llaman la red dorsal, la transportación de datos, un costo que es de $23, en otros países de 8, que aquí es más caro, y que hay empresas que quisieran tener ciertos monopolios ahí y que aparecen concesiones con nombres de empresas creadas recientemente y uno empieza a escarbar y empieza a encontrar quiénes son los que están detrás. Eso, voy a ser muy directo, eso se llama corrupción o un tema de favoritismo. Y es alucinante que uno de los primeros actos del presidente Castillo sea firmar este tipo de concesiones. Que hay que esperar ver quiénes son esas empresas, quiénes representan y qué tipo de intereses tienen. Pero así como eso, uno espera también otro tipo de resultados. Hoy día el presidente Castillo ha suspendido la reunión que tenía con Julio Velarde. Eso sí es muy preocupante, porque Julio Velarde se reunía con él y esa sola reunión iba a generar un ambiente de estabilidad en la economía. Y no ocurrió, la suspendió. La razón no sé si es política, si es personal, etcétera, pero eso es grave. Y adicionalmente a esto Fernando, viene, una dime, pregunta, perdón. En el caso de Julio Velarde, él es el presidente del PCR, él tendría que estar, según el análisis, él no tan solo toma las decisiones,
trae tranquilidad, que continúe en el cargo por una estabilidad económica, que es lo que queremos todos los peruanos y las amas de casa, al menos yo que también soy ama de casa y que acabo de ir al mercado, Claro. tratamos pues de ver que los precios estén estables, ¿no? O sea, lo hablamos como cualquier ciudadano de pie. Pero en el caso de Julio Velarde, que está en el BCR, él no toma solo las decisiones, toma con su directorio, es decir, son 7 integrantes, de los cuales 3 los coloca el Congreso y 3 el presidente Castillo, que es el actual presidente, y lo que se quisiera en todo caso es de que esos 3 que va a colocar el presidente Castillo, pues digamos tengan una cierta sintonía con Julio Velarde para que así tenga una mayoría, o lo ideal es que estén los 7 juntos para que lleguen un mismo rumbo económico y así pues salgamos de cualquier tema económico que esperamos no se dé. ¿Aló? Así, ¿me escuchas? ¿Me Te escucho escuchaste? perfecto, dime. Sí, Sí. entonces la Mira, el idea tema es de que, Julio digamos, Velarde, todos guarden sí, ese tema nos gustaría porque nos preocupa a todos el tema de algunas alzas de los precios, ¿no? Que no son todos. mira, el señor Pedro Franqui, debemos recordar también que aceptó el cargo con un post. El presidente Pedro Castillo le dijo que si había algún tipo de vacancia, perdón, mal dicho, está mal dicho, algún tipo de pérdida de la confianza del gabinete, etcétera, le ofrecía a él una embajada. Se cometen los corridos que la embajada para Pedro Franqui sería en España. Porque ellos estaban muy preocupados, tanto el señor Aníbal Torres como el señor Pedro Franqui, de integrar un gabinete conducido por Guido Bellido, porque saben quién es Guido Bellido. Yo te soy sincero, pensé que Guido Bellido era tan simpático como estar con gorrita, pero se ha vuelto muy déspota y muy autosuficiente. Siendo un muchacho de 42 años, no puede ser que tenga tantas ínfulas de poder. Pero regresando a Julio Velarde, evidentemente tiene que haber una sintonía con la visión económica que maneja el señor Julio Velarde y con la visión, vamos a llamarle, de apertura, de restabilización de la economía, de reactivación de los más pobres, de los microempresarios, de los menos empresarios, y eso tiene que elegirse gente capaz, no puedes ahí ya poner personas improvisadas. Evidentemente, además, si el señor Julio Velarde no da este respaldo a la economía, esto se sigue disparando. Ya lo dijo Frankie, esto es una situación transitoria, pero hay que empezar a dar signos de estabilidad que no lo estamos viendo. Estamos perdiendo los puntos de calificación internacional, no por el alza del dólar, el alza de la gasolina, el alza del pollo, no, estamos perdiéndolo porque no tenemos un buen marco institucional que se está respetando. Ustedes dicen que al haber crisis institucional, eso también deteriora el mercado de valores, el mercado de inversiones, etcétera. Entonces, hay que estar alerta a qué sucede con el Banco Central de Reserva. Pero tanto igual hay que estar alerta con la política exterior. El canciller Béjar no puede imponer su ideología personal. Es un hombre muy mayor, con una trayectoria muy radical, y no puede imponer porque es un canciller del Estado, no es un canciller de Perú Libre, no es el secretario de Relaciones Internacionales de Perú Libre, que puede ir a todos los eventos radicales de izquierda, si puede ir a una reunión de Hamas o Hezbollah, pues que vaya, es su derecho, es su situación, ya verá él. Pero es canciller del Estado, y no nos puede poner una visión castrista o pro-chavista. Está loco, disculpa la falta de respeto de la palabra, está mal. Entonces, y otras políticas, las políticas del ministro del Interior. Muchas personas saben, pueden leer la relación complicada que hay entre el señor Carrasco y el que habla, porque he investigado muchos temas de corrupción en el norte del Perú, y cualquiera puede googlear Carrasco y Ofela, me va a encontrar un montón de links, de artículos. Yo he sufrido en carne propia. Han tratado, me han incriminado como crimen organizado a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi sobrino, a mí, poco más a mi perro. Y esa incriminación con un dato falso me tuvo literalmente más de año y medio presionándome. Y como no han podido probar nada, lo han declarado infundado o archivado y han abierto ahora otro de lavado de activos. ¿Por qué lo menciono? Porque hay un plan de este entorno, del señor Carrasco, de querer criminalizar a por lo menos, tengo entendido, 400 personas, entre periodistas, empresarios y líderes de oposición,
con estos dos temas, crimen organizado y el tema de lavado de activos. Es un tema muy delicado que alguien le dé pase. Yo observo que alguien como Guido Bellido sí le daría pase. Entendería que alguien como Pedro Castillo lo pensaría dos veces. Y Cerrón no creo que sea tan tonto para seguir demonizándose más. Porque lamentablemente vemos todos que los caviares tienen la intención de meterlo preso sí o sí. Y lo que hace el señor Cerrón es echar más leña al fuego cada vez que manda un Twitter, cada vez que lanza alguna afirmación. Es en realidad una situación muy temeraria. ¿Pero por qué? Porque en nuestro país hay una campaña para convertirlo en el demonio, muerto el demonio, muerta la rabia. Y no es así. Los caviares quieren reconquistar el poder al cual creen que tienen un derecho exclusivo y de moral superior. Entonces, hay una vieja frase, el enemigo de mi enemigo, ¿qué es? Mi amigo. Y evidentemente los caviares no son amigos, porque esas personas han vivido el Estado, han convivido con la corrupción, han convivido con Martín Vizcarra, han convivido con grupos económicos, han convivido con el Club de la Construcción, con el tema de las empresas brasileras, y no pueden venir ahora a decir que van a salvar al país de la pobreza y del desastre institucional que está. Pero es un Estado fallido y es un país que tiene que reconstruirse. En parte tiene razón Cerrón. Quizás la Asamblea Constituyente, no para ser la marxista-leninista, no, pero sí para revisar todo esto. Pero es un caos, pero es un desastre, judicialmente, jurídicamente, socialmente, educativamente. Ya no es posible que la gente no acceda a Internet, no acceda a una atención primaria de salud, no sea una mínima calidad de educación. Cada vez más nuestros niños no saben ni siquiera tienen comprensión de lectura. Nuestro nivel cultural y educativo está bajando. Y eso sí es terrorismo. Fernando, Eso sí es terrorismo. las brechas sociales son evidentes en nuestro país, ¿no? 1 de cada 3 hogares no tiene refrigeradora, la gente no puede comprar mucho, no tiene agua potable, esa es la realidad. Entonces, las brechas son muy amplias y esperemos que sea este gobierno o el próximo gobierno o lo que se dé, porque tú sabes que cada día los escenarios van cambiando y los analistas políticos sabemos eso. En cualquier momento cambia algo, amanecemos de una manera, al día siguiente es otro escenario y esperemos pues que las aguas vuelvan a su cauce para el bienestar de todos, porque todos nos sentimos afectados. Pero hay un tema importante que has dicho y nos gustaría saber, porque en aras de la transparencia nos dices, ¿no? A veces para entrar a hablar con el presidente Castillo, con su entorno, allá en la casa de Breña, hay gente que paga cupos. O sea, tú tienes esa información y nos lo podrías decir. ¿Quiénes son esas personas? Porque es importante, quizás sabes las personas, como por ejemplo te digo en el Poder Judicial, yo que soy juez, ¿no? El corrupto no es el juez. Hemos tenido hace poco a un juez que en vez de que lo coimee, él le da a la gente pobre, porque ya le da tanta pena a una mujer que va con hijos enfermos. No hemos tenido una entrevista y te la voy a pasar. Pero es así, ¿no? Pero a veces no es el presidente, o de repente mañana tú ocupas un cargo, no será en este gobierno, en otro gobierno, y no eres tú, puede ser tu secretaria, puede ser el que está en la puerta, y nadie sabe Sí. que a Fernando Ofelán eres un caballero, eres una persona honesta, pero tú no sabes que supuestamente tu personal de confianza. Entonces, ¿quiénes serían estas personas para que se investigue, que están valiéndose de repente una amistad con alguien para denigrar esa parte? O sea, ¿qué es lo que? Porque ahí hay un acto de corrupción. ¿Tú podrías decirnos cómo es esta parte para que en todo caso tomen cartas en el asunto, pues quien deberían de serlo, quienes nos están Yo viendo? voy a referirme a un caso público que es el caso del señor Abel Cabrera. Hubo una persona que se presentaba como sobrino o familiar cercano al presidente Castillo y que tenía una llegada muy directa a él, junto con otras personas en ese entorno de familia y sobrinos en la casa de Breña. Ese señor Cabrera hacía que ingresaran algunos empresarios porque tenían lazos tan fuertes en regionales en el norte. Inclusive él fue el que colocó a este señor Santiel Marrufo como jefe de gabinete de Ministerio de Vivienda, que es un señor vinculado a las mafias azucareras. Un canal de televisión, creo que fue Willax, sacó información sobre él, sobre su comportamiento y sobre algunas de estos malas situaciones donde habría ofrecimientos, vamos a decir, no necesariamente de dinero, pero sí algún tipo de contraprestación para ser más amplios. Entonces, lo denunciaron, nadie lo sacó, sigue ahí, sí, más yo lo he visto en el avión cuando he viajado
a, a Quinoa, lo he visto en LAN, creo que era él y otros dos asesores más. En fin, lo que trato de explicar es que yo no creo que el presidente Castillo sepa que están cobrando, hayan estado, ahora es difícil porque está en la presidencia, está en el palacio, puede ser importante que esté en palacio, porque si está en un lugar privado hay otro tipo de control. Ese señor Richard Rojas, por ejemplo, que era como yo le llamo el torturador, que se hizo amigo del torturado, como el síndrome de Estocolmo, un hombre de mirada dura, de gesto duro, pero un poco son así las personas, no quiere decir que es un hombre malo, sino que es un tipo así, pero sí es cierto que es un hombre que tiene el rol de vigilar a Pedro Castillo en nombre del señor Castillo. Y eso me parece a mí grave, grave. Entonces, creo que nos encontramos ante un escenario de falta de transparencia, porque hay personas que no están bien preparadas y hay personas que solo tienen interés en el negocio. El negocio pequeño de dame la pista, dame la pequeña obra de 2 millones, de 1 millón, y negocios grandes que son negocios de inversión o negocios que implican recibir dinero del Estado. Pienso que estamos ante una posibilidad de otra vez de nuevos grupos mercantilistas, no necesariamente la derecha de Lima, los grupos que pasan de sus políticas de negocios regionales ahora a una visión nacional. Creo que hay que tener mucho cuidado, mucha alerta y tratar que el presidente Castillo, yo considero, él de corazón dice muchas cosas, pero ya cómo las aplica, cómo condena realmente, cómo en realidad transparenta las cosas, eso es otro cantar. El gobierno cometió muchas torpezas en estas primeras 2 semanas de gobierno y va a cometer más, porque no tienen experiencia en gestión pública, muchísimo de ellos. Por eso también algunos me dicen, oye, por un lado es bueno que no la prensa no esté en las ceremonias, porque se ven muchas metidas de pata y la prensa es muy escudriña mucho. Personalmente creo que al contrario debería estar la prensa para que ellos se esfuercen en no cometer esos errores. Pero Fernando, vamos a ver. pero tú estás por ahí, ¿ah? Tú estás por ahí porque tú nos dices, has estado en Quinoa, digamos, tú vas siguiendo de cerca el tema de Castillo, entonces vas conociéndolo. Yo no tengo, bueno, no lo conozco, nunca lo he visto en persona, solamente por televisión, pero por lo que tú puedes percibir, lo has visto, es lo que tú dices, realmente se nota que es de corazón lo que habla, es decir, es un hombre así, porque uno puede ser de corazón, pero el entorno puede ser otro, ¿no? Y como tú dices, pueden estar cobrando los demás en algún momento para poder tratar o hacer una dádiva para tratar de llegar a él, pero él, tú sientes, ¿cómo lo ves realmente desde tu perspectiva como analista político cuando lo has visto? Yo he dicho públicamente que el presidente Castillo, he votado por el presidente Castillo a pesar de ser de derecha, no soy de izquierda. Pero bueno, no es un problema de ser de izquierda ahora, es un problema de tener convicción sobre que este es un país complicado, con muchas desventajas sociales, mucha falta de oportunidades de la gente, y por lo tanto eso no es democrático. Entonces, no sé si eso se llamará ser progre o eso se llamará, ¿qué nombre tendrá? Lo importante está, Es yo tu vi la foto de derecho a poder Castillo. opinar y a votar constitucionalmente por quien tú crees que es la opción que en el Claro, pero momento... Pedro Castillo se tomó una foto con su hija, la tomó Morgana Vargas Llosa, y en esa foto ese hombre rural, campesino, profesor, tiene una mirada tan limpia que un hombre mirando a su hija era casi una pintura perfecta. Hoy día lo ves el 28 de julio sacándose el sombrero y tenía toda la parte de arriba de su frente arrugada. Es increíble, ¿no? En poco menos de 2, 3 meses se arrugó el presidente Castillo, se agota, siente la presión del poder, la presión de los adversarios internos, la presión de la derecha mercantilista, la presión de los corruptos que hay en todas partes, la presión de querer dar soluciones a temas graves, la presión de enterarse que el Perú tiene temas de Estado complicadísimos y que se entere que no todo es solamente gobernar para los pobres o para proclamar algunas cosas que están en su discurso político, sino es más complicado que eso. Tenemos temas gravísimos de seguridad nacional que un presidente tiene que estar enterado. Entonces, ¿te imaginas esa presión?
No la tiene Cerrón. Cerrón Terrible. debe tener preocupaciones del partido, preocupaciones de ver que hay gente que solo cómo colocarlas, Richard Rojas ha pasado a segundo plano, ahora el Bruno Pacheco, que es el profesor está al lado del presidente las 24 horas casi. Hay que mirar también el escenario. Pueden ser inexpertos, pero algunos pueden ser maliciosos desde un inicio y otros pueden ser de buena fe. Todavía le doy el derecho de buena fe al presidente Castillo, pero la presencia de Cerrón, perdón, la presencia de Bellido, como, casi, ¿sabes cómo es esto? Y con eso permíteme terminar, es como que Bellido le diga a Cerrón, no te preocupes, yo manejo a Pedro Castillo. Y a Pedro Castillo le dices, Guido Bellido, no te preocupes, yo manejo a Cerrón. En realidad, Bellido se cree una especie de sistema de enlace, ¿no? De coordinación, pero yo observo que tiene sus propios intereses. Entonces, ya lo se habrá dado cuenta. También es cierto que se debe haberse dado cuenta que Castillo ha autorizado que se continúe con el esquema para meterlo preso. Él debe saberlo, porque el Consejo de Estado, de alguna forma u otra, lo autorizó en su última sesión con Sagasti. Entonces, Castillo de alguna manera le dio la venia a esa situación, sabe que es una forma de solucionar su conflicto interno, ¿no? Pero Cerrón no es manco. Así que una cosa es el debate interno, otra cosa es el frente externo, otras son los problemas normales de la sociedad, otra cosa son los problemas gravitantes de política pública, educación, salud, justicia, otra cosa son el marco de poder democratizar. Democratizar implica no solamente votar, sino poder tener el derecho a fiscalizar, tener el derecho a transparentar, tener el derecho a acceder a Internet. Y entonces todos estos problemas son mezclados, son como varios tableros de ajedrez que esperamos que nuestros gobernantes sepan jugar. No necesariamente pienso que la Eso vacancia es es lo una que salida. esperamos, Fernando, Sí. para que se Listo. estabilicen un poco las cosas, ¿no, Fernando? Porque la situación se nos torna complicadas a todo el Perú y en pandemia, crisis económica, Sí. desempleo, y no, ya todavía las vacunas nos van a comenzar a faltar, gente que no cree en las vacunas, es decir, nos nos vinieron todos los problemas a la vez y sobre todo acá en el Perú. Entonces esperamos pues que la situación mejore para el bienestar de todos. Fernando, como siempre, un placer tenerte acá. Encantado. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.